Revelado. El increíble momento en que mi hijo me sorprende con 15.000 razones para sonreír. El aire fresco de la mañana solía ser un baluarte de esperanza en la vida de Miguel. Sin embargo, en este momento, lo único que sentía era el peso asfixiante de la incertidumbre. Había pasado casi un mes desde que perdió su trabajo como carpintero, y la sensación de fracaso lo aplastaba a cada instante. La cabaña, decorada con los recuerdos de su madre, parecía un refugio que se desmoronaba. Las risas de su hijo Mateo aún resonaban entre las paredes, pero eran ecos de tiempos más felices, cuando Miguel podía brindar más que solo amor. Mientras se preparaba el desayuno, se preguntó cómo iba a afrontar otro día sin dinero. Las cuentas se acumulaban en la mesa, y el aviso de embargo acechaba en un rincón, como una sombra que no lo dejaba en paz. «Eres un padre, no una carga», se repetía a sí mismo. Tenía que ser fuerte, pero la batalla lo desgastaba, y el espejo le devolvía una imagen de desesperación. Mateo, con sus 10 años de inquebrantable energía, corría por la casa sin notar la tormenta emocional que su padre enfrentaba. Para el niño, cada día era una nueva aventura, llena de sueños y risas. No tenía idea de que cada risa de su padre escondía un grito silencioso. Miguel sabía que debía mantener la apariencia, al menos para no preocuparlo. Pero el dilema era ineludible. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y decirle que posiblemente perderían su hogar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese día, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Miguel, al salir de casa, notó que su hijo se encontraba en el parque con un grupo de amigos. Mateo reía mientras explicaba su idea, y las sonrisas eran un bálsamo para el padre. Sin embargo, la inquietud crecía en Miguel al contemplar con temor la inminente acumulación de sus problemas. Una ligera brisa le acariciaba el rostro, pero no lograba apaciguar el torrente de emociones que se arremolinaba en su corazón. Cada paso que daba lo acercaba más a un abismo que no sabía si podría evadir. El amanecer del cumpleaños de Miguel llegó cargado de presión. ¿Podría realmente aguantar otro día sin ver una solución a sus problemas? Mientras Mateito planeaba su sorpresa, Miguel se sumía en un mar de dilemas. La sombra del embargo se reflejaba en su mente. ¿Estaría dispuesto a aceptar ayuda? El orgullo se convertía en una muralla. Temía que cualquier intento de apoyo lo despojara de su dignidad como padre. Debía ser el protector, el cimiento sobre el cual su hijo pudiera cimentar sus sueños. Pero cada día que pasaba, la realidad se tornaba más opresiva. En un momento de máxima angustia, le dio vueltas al dilema, sintiendo la ansiedad casi física apretándole el pecho. Sabía que el amor de Mateo era un refugio cálido, en medio de la tormenta, pero la idea de que su hijo pudiera sacrificar su propia felicidad para ayudarlo, lo dejaba en un estado de profunda confusión. ¿Estaba dispuesto a ver a su niño desilusionado solo por un pasado que no podía controlar? Todo se sentía tan irreversible, tan desgarrador, pero al mismo tiempo había un destello de esperanza que lo mantenía en pie. Mientras el día avanzaba, la presión aumentaba. Las risas del exterior se convirtieron en un eco lejano, una melodía que ahora sonaba a despedida. Miguel se vio atrapado en un callejón sin salida, donde amor y orgullo se entrelazaban en un baile aterrador. La noche estaba a punto de caer, y lo que iba a convertirse en un cumpleaños feliz parecía convertirse en un enfrentamiento entre lo que realmente quería y lo que debía hacer. Miguel puso el pie fuera de casa y respiró hondo, sintiendo el aire fresco que atenuaba un poco la tensión en su pecho. Sin embargo, un nudo de preocupación aún lo acompañaba.
una sombra que se negaba a abandonarlo. Esa mañana, al mirar los rostros sonrientes de los niños en el parque, sus pensamientos lo llevaron a un lugar oscuro. Se sentía como si un abismo se abriera ante él, un lugar donde la esperanza parecía estar exterminándose. Al cruzar el umbral, el sonido de la risa de Mateo resonaba en su mente y lo inclinaba a tomar decisiones que lo llevaran a mejorar su situación. La visión de su hijo, pura y entusiasta, era tanto un bálsamo como una presionante carga. Miguel tuvo que preguntarse cuántas risas estaría dispuesto a sacrificar en su búsqueda de estabilidad. La idea de volver a trabajar como carpintero acechaba en su mente, pero la incapacidad de sostener su orgullo y la preocupación por lo que eso significaría lo bloqueaban. No se trataba solo de pericias en la madera, sino de una necesidad vital de retomar el control de su vida. Al final, se dio cuenta de que, en su afán de proteger a Mateo de preocupaciones monetarias, lo que realmente hacía era ocultarle la realidad de que en los momentos difíciles la ayuda no solo se da, también se recibe. Entonces, algo en su interior comenzó a cambiar. La percepción de que pedir ayuda era un signo de debilidad comenzó a transformarse en la aceptación de que, por encima del orgullo, lo que debía prevalecer era el bienestar de Mateo. Miguel decidió explorar opciones, tal vez buscar apoyo en quienes le rodeaban. Esa tarde, con sus pensamientos todavía nebulosos, decidió buscar en línea algunas oportunidades laborales que le permitieran un ingreso flexible. Mientras buscaba, se topó con un grupo de carpinteros que ofrecían talleres en la comunidad local. Esto podría ser el camino, pensó para sí mismo. La idea de capacitarse e incluso utilizar su habilidad para enseñar y conectar con otros se le antojó como un rayo de luz en su horizonte, como ese destello de esperanza que ahora lo acompañaba. El reto era que se sentía intimidado por la idea de volver a estar en un entorno competitivo. Si bien el trabajo en equipo siempre había sido lo que mejor se le daba, temía que sus capacidades no fueran suficientes para enfrentar las exigencias de un nuevo proyecto. Sin embargo, la determinación fue creciente. Tenía que demostrarle a Mateo que siempre se puede encontrar una solución, incluso en medio de la desolación. Miguel decidió enviar un mensaje al grupo, indagando sobre el próximo taller. La respuesta llegó rápido y fue alentadora. Un encuentro se organizaba en pocos días. El entusiasmo lo invadió por completo, y por primera vez en semanas, encontró consuelo en la idea de que la vida, a pesar de sus pruebas, también podría ofrecer nuevas oportunidades. Al entrar en casa, ese día sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. La risa de Mateo era aún más clara, una señal de que a pesar de las turbulencias existía una conexión inquebrantable entre ellos. Con cada paso que daba hacia la vida que deseaba, comenzaba a cimentar un nuevo camino, uno donde el orgullo no interviniera para perjudicar el bienestar de su hijo. Sin embargo, en medio de esa sensación renovada, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. El contenido hizo que el corazón de Miguel se detuviera momentáneamente. Era la notificación del embargo. Había llegado el momento de enfrentar directamente sus miedos. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría realmente luchar contra esta adversidad sin dejarse consumir por él? Miguel se sentó en su sofá, con el pulso acelerado. La pantalla del teléfono seguía mostrando el mensaje del embargo, un recordatorio palpable de las decisiones que lo llevaron a este instante. Con un suspiro profundo, comenzó a repasar su situación. Las palabras parecían burlarse de él, multiplicando su ansiedad. Embargo, deuda, responsabilidad. La vibración de su mente erguía muros internos que en su búsqueda de soluciones se tornaban más altos. Con su corazón aún latiendo con fuerza, recordó la oportunidad del taller de carpintería. Quizás allí podía encontrar no solo un camino económico, sino también un espacio donde pudiera redescubrirse. La idea de enseñar, de conectar con otros, lo motivó a levantarse del sofá y dar un paso importante. Necesitaba estar presente físicamente en ese lugar, y eso exigía que él superara su miedo al fracaso.
Al día siguiente, se preparó con más esmero del que usualmente se daba. Desde la mañana, seleccionó cuidadosamente su ropa, buscando equilibrio entre la imagen del hombre que una vez fue y el padre que aspiraba a ser. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió nervioso pero emocionado, como un estudiante por iniciar una nueva aventura. Cuando llegó al taller, el bullicio de las charlas, risas y herramientas resonaba a su alrededor. La mezcla de olores a madera recién cortada y pintura le trajo una oleada de recuerdos. Su padre en el taller, las manos llenas de astillas, pero también de amor por el oficio. Reconoció enseguida que el lugar no era solo un espacio de aprendizaje, sino algo más importante, un refugio. El instructor, un hombre robusto con una risa contagiosa, dio la bienvenida a los nuevos participantes. Las palabras de aliento que compartió resonaron en el corazón de Miguel, recordándole que no estaba solo en esta batalla. Con cada actividad que realizaban, sentía cómo la confianza empezaba a erguirse en él, a pesar de las sombras del embargo a su espalda. Durante los ejercicios, comenzó a notar una habilidad resurgente en su interior, un talento escondido que parecía haber estado esperando a ser descubierto nuevamente. Al hacer un corte limpio en una tabla, se sintió invadido por la satisfacción, la misma que había experimentado siendo un carpintero a tiempo completo, cuando sus creaciones parecían cobrar vida bajo sus manos. Las horas pasaron, y Miguel se dio cuenta de que su enfoque no solo recaía en la carpintería, sino también en la relación que estaba cultivando con sus compañeros. Había algo profundo en compartir anécdotas y risas, en aprender unos de otros. Esa conexión humana lo impulsó, haciéndole olvidar momentáneamente el peso de su realidad. Cuando el taller llegó a su fin, mientras recogía sus herramientas, un joven se le acercó. Con una sonrisa tímida, le dijo: «Me encantaría aprender más de ti. Tienes un talento increíble». Las palabras del chico lo sacudieron, realizándole que su experiencia, aunque desgastada, aún tenía mucho que ofrecer. Se sintió validado, como si la adversidad lo hubiera llevado a este momento de revelación. Miguel salió del taller con una sensación de libertad. Había desafíos por delante, pero sabía que podría enfrentarlos con una nueva perspectiva. Sin embargo, cuando llegó a casa, sus pensamientos volvieron a centrarse en el embargo. Pero esta vez, en lugar de sucumbir, comenzó a trazar un plan, un enfoque estratégico. Al mirar a Mateo, quien estaba concentrado en sus dibujos, sintió que había algo más que debía hacer. Había anotado una dirección y un teléfono para una asesoría sobre deudas, y sabía que debía actuar pronto. La pregunta que lo mantenía alerta ahora era: ¿se atrevería a pedir ayuda profesional o se dejaría atrapar por su propio orgullo? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a enfrentarse con más que solo sus temores económicos. Desataría una serie de decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida y de su relación con Mateo. Miguel no podía dejar de pensar en el joven del taller, en su entusiasmo y en las proyecciones de un futuro donde podía compartir su pasión por la carpintería. Sin embargo, la carga del embargo seguía acechándolo, y mientras contemplaba esa hoja en blanco que era su vida, se dio cuenta de lo esencial que sería tomar acción inmediata. Decidió que al día siguiente contactaría a la asesoría. Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar la conversación, al tener que desnudarse emocionalmente ante un extraño. ¿Cómo había dejado que la situación llegara tan lejos? ¿De qué manera había permitido que su orgullo se interpusiera en su estabilidad familiar? Lentamente, la idea de buscar apoyo comenzó a tomar forma en su mente. Reflexionó sobre su papel como padre. Pensó en Mateo y en lo que su hijo realmente necesitaba. Un modelo a seguir que enfrentara las dificultades con valentía. Aunque el miedo le atenazaba, destinaba cada momento a fortificar su determinación. Aquella noche, mientras Mateo dormía, Miguel se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a delinear un plan. Tenía experiencia en carpintería, pero también en gestionar la logística de un emprendimiento. Podría ofrecer clases en su propio garage. Se imaginó creando un espacio donde otros pudieran compartir su amor por la madera, un lugar donde también pudiera despejar sus dudas económicas. A pesar de la inquietud, el encanto del posible nuevo comienzo
lo mantenía despierto. Las ideas fluían rápidamente, visualizando un futuro que incluía no solo la enseñanza, sino también el establecimiento de una conexión más profunda con su hijo. ¿Acaso podría convertir esta pasión en un camino financiero viable? Pero al mismo tiempo, el eco del embargo estaba presente. Tentado por la urgencia del tiempo, la noche se tornó prolongada entre facturas y cálculos. Cada suma añadida a su lista de deudas parecía un ladrillo más en la construcción de su ansiedad. Justo cuando pensó que empezaba a ver una luz, una sombra de preocupación se deslizaba nuevamente hacia su mente. Al amanecer, el día llegó lleno de promesas y oportunidades. Finalmente, Miguel tomó el teléfono y marcó el número de la asesoría. La voz al otro lado del hilo era cálida y receptiva. A pesar de los nervios, rápidamente se encontró hablando más sobre sus sentimientos que sobre números o deudas. La conversación fue un rayo de esperanza que disipó inmediatamente parte de su ansiedad, como si, al verbalizar sus miedos, estos perdieran su poder. Una vez finalizada la llamada, sintió que un peso enorme había comenzado a aligerarse. Esa noche, mientras observaba a Mateo e iba a acostarlo, una idea improbable surgió en su mente. ¿Y si organizaba una pequeña exposición de los trabajos de carpintería que realizaran en el taller? Podría involucrar a los jóvenes del taller y hacer que sus familias vinieran a ver los resultados. Era una manera de unir la comunidad que estaba empezando a formar, desafiándose a sí mismo al compartir sus logros. El brillo en los ojos de Mateo, al hablarle sobre dibujos de muebles que deseaba construir, lo impulsó. Por primera vez en semanas, vio una chispa de alegría en la capacidad de aquello que podía crear. Estaba decidido a no dejar que el respaldo del embargo lo definiera, sino que lo desafiaría. La vida podría ser mucho más que lo que su situación económica parecía indicar. Mientras se preparaba para la nueva etapa de su vida, con el taller y su plan dibujándose frente a él, Miguel se sintió cada vez más curioso por ver hacia dónde lo llevaría este camino. Sin embargo, en la distancia, la mirada escéptica de su entorno lo pestañeaba. ¿Sería capaz de sostenerlo, no solo en espíritu, sino también en la cruda realidad donde la presión del tiempo no perdonaba? Miguel sabía que la respuesta a esa pregunta no solo definiría su futuro, sino también el lazo con su hijo. A medida que su historia avanzaba, se acercaba un momento crucial, el momento de revelar su verdadero potencial y enfrentar su pasado de frente. Miguel despertó con una nueva energía. La luz del sol se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un cálido resplandor que parecía prometer posibilidades. Su mente giraba en torno a la exposición que había visualizado la noche anterior. Si todo salía como había planeado, sería mucho más que una simple exhibición de trabajos en madera. Se convertiría en un espacio de conexión, un lugar donde sus aspiraciones se unirían a las de otros. Se acercó a su taller, el aroma de la madera aún fresco en sus recuerdos. Decidió que ese día trabajaría en una pieza que le permitía sintetizar su amor por la carpintería y su deseo de enseñar. Mientras sus manos tallaban la madera, se sentía transportado a un estado de fluidez en donde el tiempo se desvanecía. Cada corte y cada lija eran pasos hacia un propósito que necesitaba articular. ¿Cómo puedo hacer que esto se sienta especial?, se preguntó mientras observaba las herramientas dispuestas ordenadamente sobre su mesa. La idea de involucrar a los jóvenes del taller se afianzó en su mente. Pensó que podría invitarlos a trabajar en sus propias creaciones, a mostrar sus talentos, a aprender de él y quizás, de entre ellos, a surgir nuevas oportunidades. La idea de compartir su pasión se transformaba en un camino que iba más allá del desafío económico al que se enfrentaba. Era una forma de elevar la confianza de otros, de crear un espacio donde se pudieran formar sueños. Con cada golpe del martillo, pensaba en la visión de una comunidad próspera, en la que todos pudieran hallar su lugar. Mientras Miguel se centraba en el diseño de un banco robusto, su mente comenzó a divagar. Reflexionó sobre las propias limitaciones que siempre había sentido y cómo el orgullo había hecho que se convirtieran en muros.
Esa reflexión se tornó en motivación. Si él podía abrir su taller, quizás podría ayudar a otros a enfrentar sus propios bloqueos. ¿Cómo había esperado que Mateo, o cualquier otro joven, pudiera ver un futuro brillante si él mismo estaba atrapado en la oscuridad de sus miedos? Tomó una pausa y respiró profundamente, disfrutando el aroma de la madera recién cortada. En ese instante se dio cuenta de que su inseguridad no solo le afectaba a él, sino también a quienes lo rodeaban. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que el futuro que buscaba no era solo un refugio para él, sino una posibilidad colectiva. Decidido, hizo una lista de cosas que necesitaría para llevar a cabo su plan: herramientas, materiales, un espacio adecuado para la exposición. Pero también se dio cuenta de que necesitaba hablar con Mateo. Era vital que su hijo estuviera involucrado en este proceso. La idea de construir algo juntos lo emocionaba profundamente. Esa noche, después de la cena, Miguel se acomodó junto a Mateo en el sofá. Con el corazón latiendo con fuerza, le compartió la idea de la exposición y cómo podría ser un espacio para que los chicos del taller mostraran su trabajo. Los ojos de Mateo brillaron. ¿Puedo mostrar el escritorio que hice?, preguntó con entusiasmo. Por supuesto, hijo. De hecho, puede ser el primero que se exhiba, respondió Miguel, sintiendo que las palabras fluyeron con naturalidad, como si el peso de los días anteriores se evaporara. Sin embargo, a medida que la alegría llenaba el aire, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si no lograba lo que se había propuesto? ¿Y si las habilidades que tanto valoraba no eran suficientes para alcanzar sus sueños? Esa inquietud lo hizo dudar, pero la mirada de apoyo de Mateo lo sacó de su trance. Era un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Con el rostro decidido, Miguel se aseguró de que su hijo estuviera despierto a las ideas que deseara crear. Pasó la noche dibujando un esbozo del banco, un símbolo del nuevo comienzo. Pero en el fondo de su ser, la voz de la duda cobraba fuerza. Pronto tendría que enfrentarse no solo a sus habilidades como carpintero y maestro, sino a un desafío mayor: cómo sostener el nuevo camino mientras atravesaban el inminente juicio de su situación financiera. El alcance de sus planes podía significar la diferencia entre soñar y realizar. ¿Lograría mantener a flote la creación de su taller y al mismo tiempo lidiar con el embargo que lo asediaba? Con la alborada a la vista, el dilema se convertía en un eco persistente en su mente, aguardando la oportunidad de respuesta que estaba por llegar. La luz del día se filtraba con fuerza a través de las ventanas del taller. Miguel se encontraba sentado en su mesa de trabajo, observando el esbozo de su banco mientras su mente se llenaba de imágenes de su hijo. La emoción de haber compartido su visión había activado algo dentro de él, una chispa que lo empujaba hacia un propósito más grande. Sin embargo, esa misma chispa le trajo a la memoria los desafíos inminentes que debían afrontar. Mientras la madera descansaba frente a él, se preguntó si había hecho lo correcto al involucrar a Mateo en este proyecto. Si no lograban los fondos necesarios para hacer realidad su exposición, ¿no estarían, de alguna forma, arrastrándole a un abismo de fracasos? Este pensamiento lo llevó a cuestionar su propio valor como padre. La duda lo invadía, pero la mirada esperanzada de Mateo seguía resonando en su mente como un mantra: podemos hacerlo juntos. Encaminó su rumbo con determinación, sabiendo que tenía que darlo todo. Se sentó a investigar opciones de financiamiento, explorando becas para proyectos comunitarios y donaciones de empresas que habían mostrado interés en apoyar a jóvenes talentos. Cada búsqueda era un paso más hacia la realización de su deseo de convertir su taller en un faro de oportunidades. La noche llegó, y con ella, el peso de la incertidumbre se hizo más evidente. Miguel se encontró con Mateo a su lado, quien ilusionado le mostraba fotos de su escritorio en una tablet. Pero mientras su hijo hablaba, su voz se desvanecía en el fondo de su mente, ensordecida por la preocupación de si el tiempo sería suficiente y si sus esfuerzos tendrían frutos. ¿Qué haría si la exposición resultaba un fracaso? Fue un impulso repentino lo que llevó a Miguel a revelar a Mateo sus temores.
A veces me pregunto si realmente estamos preparados para esto, confesó, con la voz quebrada. Para su sorpresa, Mateo lo miró fijamente, sus ojos llenos de sabiduría y comprensión. Siempre vas a estar preparado, papá. Solo tienes que confiar en ti mismo, respondió Mateo, y esa simple frase resonó en su interior con una fuerza inesperada. Fue en ese instante que Miguel decidió dar un paso hacia adelante. Hizo una lista de personas a las que podría contactar para solicitar apoyo. Otros carpinteros, comerciantes locales, incluso antiguos compañeros de trabajo. Su red de contactos podría representar una línea de salvación, pero también podía abrirse a la vulnerabilidad de exponerse al rechazo. Sin embargo, era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. El siguiente día se despertó antes del amanecer. Una nueva energía lo empujó a actuar. Decidido a generar un cambio, salió de casa en busca de financiamiento, preparado para presentar su proyecto a cada persona que conocía. Con cada encuentro, Miguel notaba cómo su confianza crecía, incluso cuando enfrentaba negativas. Cada no era motivación, cada rechazo, una lección. Un par de semanas pasaron entre reuniones y visitas, y sus esfuerzos comenzaron a dar sus frutos lentamente. Un pequeño comerciante local, movido por la pasión que Miguel transmitía, decidió ofrecerle materiales para su exposición a bajo costo. Al popularizar su proyecto, nuevos rostros aparecieron. Algunos incluso le ofrecieron donaciones, y de pronto el universo parecía alinearse a su favor. Una tarde, después de una serie de reuniones exitosas, Mateo se acercó a su padre. Su mirada brillaba con un destello de secreto. «Papá, creo que tengo algo que tengo que mostrarte», dijo, con una sonrisa traviesa. Miguel sintió que un torrente de emoción lo invadía. Su hijo siempre había mostrado talento, pero esta actitud lo sorprendió. El corazón de Miguel palpitaba con expectativa mientras Mateo sacaba un cuaderno del fondo de su mochila. Se lo entregó, sonriendo con orgullo. «He estado trabajando en un proyecto, y creo que esto puede ser parte de la exposición». Con cada página que pasaba, Miguel se dio cuenta de que en sus manos tenía no solo una serie de dibujos, sino una carta de motivación que representaba a su hijo de una manera inesperada. El tiempo se detuvo cuando finalmente reveló el contenido, una propuesta que buscaba recaudar los fondos necesarios para su proyecto. Y no solo eso, había ideas para atraer mayor interés. Una cifra llamó su atención y lo dejó helado. «He conseguido 15.000 razones para creer que podemos llevar esto adelante», le dijo Mateo, con una risa contagiosa. Miguel sintió que el mundo se le había abierto de golpe. Lo que comenzó como un desafío personal, ahora estaba convirtiéndose en una experiencia compartida que lo unía a su hijo en un nuevo nivel. Pero el eco de los imborrables desafíos financieros aún resonaba en su mente. Había un camino por recorrer y aún había muchos obstáculos que enfrentar. ¿Podrían realmente sostener la exposición y sus sueños, ahora que el futuro comenzaba a parecer más brillante? La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, listo para ser desentrañado en cada paso que daban. Miguel se sumergió en la vorágine de emociones que había surgido tras la revelación de Mateo. La cifra resonaba en su mente como un eco constante, acompañándolo mientras se movía en el taller entre trozos de madera y herramientas dispuestas. El descubrimiento de su hijo era una mezcla de sorpresa y orgullo, pero también de responsabilidad. Esa manera inesperada de comprometerse había elevado la presión sobre sus hombros. Ahora, no solo era su sueño el que estaba en juego, sino también el de Mateo. Con un renovado sentido de propósito, se propuso estudiar cada detalle de la propuesta. Sabía que necesitaba más que pasión para convertir la visión de su hijo en realidad. La urgencia de actuar en consecuencia lo llevó a esbozar un plan detallado. Se sentó en su mesa de trabajo y comenzó a delinear una estrategia que abarcara la financiación, pero también el diseño de la exposición y una forma efectiva de promocionarla. Cada palabra que escribía era un paso hacia la construcción de su futuro. Resonaba su mantra personal: no temer al fracaso, una lección que había aprendido, pero que ahora necesitaba internalizar. Sin embargo, mientras le daba forma a sus ideas,
La ansiedad comenzó a surgir nuevamente. ¿Sería suficiente? La cifra de 15.000 podría ser solo el inicio, pero aún faltaba mucho por reunir. Las semanas se convirtieron en días de análisis despiadado mientras Miguel se enfrentaba a un dilema moral. La propuesta de Mateo diferenciaba a su hijo como un innovador, pero la participación de ambos en el taller podría diluir los créditos sobre quién era realmente el autor de la idea. La presión por no eclipsar la voz creativa de Mateo y, al mismo tiempo, llevar a cabo el proyecto le producía un conflicto interno. Cuando lo confrontó con sus pensamientos, Mateo lo escuchó con atención. «Papá, cada uno tiene distintos talentos. Tú eres mejor organizando y yo en el diseño. Juntos podemos hacer esto realidad». Sus palabras fueron balsámicas, pero no lograron calmar la tormenta en su interior. Miguel se sintió repartido entre su papel de mentor y su deseo de demostrar que aún podía brillar. Finalmente, decidió que la división del trabajo sería clave. Programaron sesiones de trabajo conjuntas, pero con roles bien definidos, lo que les permitiría aportar sus fortalezas individuales. Al formalizar esta dinámica, las tensiones comenzaron a disiparse. Miguel encontró inspiración en el entusiasmo de Mateo y empezó a adjuntar ideas de marketing a la propuesta, creándole una narrativa que pudiera atraer a patrocinadores. Las reuniones con comerciantes y familiares se transformaron de simples encuentros a conferencias de presentación, donde Miguel no solo expuso su proyecto, sino que enseñó a su hijo a comunicar su visión. Mateo empezó a entender el lenguaje detrás de los números, y la preparación se tornó un proceso compartido. Cada interacción les daba más confianza. La respuesta de algunos comerciantes superó sus expectativas. Uno de ellos, el señor Alarcón, un antiguo conocido de Miguel, no solo aprobó la propuesta, sino que ofreció un financiamiento que superaba a lo esperado. La noticia estalló dentro del taller con una vibrante energía, y la sensación de que estaban construyendo algo real comenzaba a asentarse. La excitación fue inigualable, pero Miguel se sintió atrapado entre la celebración y sus dudas persistentes sobre el camino que aún les quedaba por recorrer. Aunque la financiación comenzaba a fluir, la autocrítica continuaba horadando su autoconfianza. Y, al borde de la euforia, recordó el momento decisivo en el que Mateo le había entregado su propuesta. ¿Podría realmente superarse a sí mismo y ser el pilar que su hijo esperaba? Una noche, mientras revisaban las notas, Miguel vio a Mateo contemplar el horizonte, que se iluminaba con matices de esperanza. La conexión entre ellos se había solidificado. Sin embargo, la inquietud de no estar a la altura de su hijo seguía acechando. Su mente giraba entre el potencial de su exposición y el temor de un inminente colapso. En la penumbra del taller, una idea repentina se materializó. Si realmente querían llevar a cabo esta exposición con éxito, tendrían que enfrentar la mayor prueba de su historia juntos, un evento de presentación anticipada. Sin embargo, esa decisión obligaría a Miguel a confrontar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Había llegado el momento de demostrar que tenían las herramientas necesarias, pero la pregunta persistía. ¿Serían lo suficientemente fuertes para lidiar con el juicio que eso implicaba? Miguel se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. La decisión de realizar la presentación anticipada se había instalado en su mente como un espino, punzante y omnipresente. No se trataba solo del evento en sí, sino del significado que conllevaba. Había transformado su mundo familiar y profesional en un campo de batalla donde cada acción se medía contra sus propios temores y expectativas. En el taller, las herramientas parecían brillar con una expectativa palpable. Al observar cada serrucho y cada destornillador, se dio cuenta de que no era la destreza física lo que más necesitaba en aquel momento. Era la mentalidad abierta y el enfoque estratégico que lo habían caracterizado en sus mejores años, que debía recuperar. Esa mañana se sentó a revisar su plan, ahora más largo y complejo, y cada página se volvió un recordatorio de su lucha interna. Con cada línea que leía, Miguel indagaba sobre su capacidad para actuar como guía en este viaje. Había compartido sus conocimientos con Mateo, no solo sobre la madera, sino sobre el proceso de creación y negocio.
Pero, ¿y su propio viaje? ¿Qué había aprendido de sus fracasos pasado que podía aplicar ahora? La conexión entre padre e hijo seguía creciendo, pero el miedo de fallar era un compañero persistente. El taller se transformó en un espacio de reflexión. Miguel decidió dejar de lado sus inseguridades al observar a Mateo trabajar. El joven parecía estar en su elemento, llenando el espacio con creatividad y determinación. Cada vez que Miguel le veía hacer un ajuste o pensar en una solución, era como si su propio papel se redefiniera. Mateo era la voz original, la chispa de innovación, y Miguel empezaba a entender que su rol era más como un catalizador que como un creador. Para reforzar su confianza, programó una serie de ensayos donde tanto él como su hijo presentarían su proyecto. Miguel se convirtió en el público, mientras Mateo expuso su visión. La evolución que Miguel vio en su hijo fue asombrosa. La calidad de su comunicación y la asertividad cambiaron en cada intento. La frescura de las ideas de Mateo contrastaba con la rigidez que Miguel había sentido hasta ahora. Cada error cometido se transformó en un peldaño hacia el crecimiento. Con cada ensayo, Miguel se sentía más motivado. Comenzó a soltar el lastre de antiguos miedos y a adoptar una nueva postura. Se dio cuenta de que no estaba allí para brillar más que su hijo, sino para permitir que Mateo brillara. Cuando un día Mateo se desanimó tras un tropezón en las prácticas, Miguel le recordó la importancia de la perseverancia. Cada tropiezo es una lección, le dijo, pero en su corazón sabía que aquella afirmación también le recordaba su propia trayectoria llena de altibajos. El día de la presentación anticipada se acercaba rápidamente. Miguel se encontró revisando una vez más todos los aspectos técnicos y visuales del proyecto, pero ahora con una mirada renovada. Dejó que el miedo se convirtiera en un motor, un impulso que lo empujaba hacia adelante en lugar de frenar sus pasos. Decidió llevar a cabo un último ensayo, pero esta vez con una diferencia. Invitó a amigos y familiares cercanos, personas en quienes confiaban. Mientras preparaba todo, sintió una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado en años. Al enfrentarse a esa audiencia íntima, se dio cuenta de que no solo estaba poniendo a prueba el trabajo de Mateo, sino que también era una oportunidad para él. Cuando miró a su hijo, radiante y seguro, supo que no solo compartían un sueño, estaban construyendo un legado juntos. Al finalizar el ensayo, la sensación de logro comenzó a llenar el aire. Sin embargo, no pudo evitar que una nueva inquietud surgiera en su interior. La presión del evento era inminente, y aunque había alivio en su progreso, la siguiente pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Serían realmente capaces de enfrentar el verdadero juicio que vendría al momento de exponer su trabajo ante un público desconocido? Miguel despertó una vez más con el mismo nudo en el estómago, pero la claridad que había ganado en los últimos días parecía ofrecerle un nuevo aire. La voz de Mateo resonaba en su mente, la forma en que había presentado su proyecto durante el ensayo, con la juventud y la frescura que solo un soñador podía aportar. No era solo el legado lo que estaba en juego, era la construcción de una nueva conexión con su hijo, donde cada palabra dicha y cada idea compartida significaban algo más profundo. Decidido a aprovechar este momentum, Miguel se sentó en su taller antes del amanecer. Comenzó a estructurar un nuevo plan, pero esta vez no se trataba solo del proyecto en sí, sino de un enfoque para presentar su historia, su experiencia y el valor que eso traía a la mesa. La madera, la herramienta que había dominado, ahora era un símbolo de resistencias superadas, un remanente de sus fracasos, pero también de sus logros. Cada golpe de martillo resonaba como un eco de autovaloración. En cada rayo de luz que se filtraba por la ventana, encontraba la inspiración que había estado buscando. Miguel empezó a entender que el acto de crear no era solo una cuestión de técnica. Era su capacidad de encontrar la autenticidad en lo que hacía, de compartir no solo un producto, sino su viaje personal, lleno de caídas y ascensos. Esa historia merecía ser contada. Mateo lo interrumpió con su energía habitual, preguntando sobre los últimos detalles de la presentación. Miguel
Sintiendo que su hijo había crecido considerablemente en confianza, supo que debía hacer un cambio en la dinámica. La presentación no podría ser solo sobre mostrar un mueble. Debía contar la historia de cómo se había construido, desde la madera hasta el concepto inicial. Esa conexión emocional sería su carta de presentación, no solo ante un público, sino ante ellos mismos. Pasaron las horas, y la chispa de la creatividad iluminó el taller. Cada detalle, cada acabado, cada línea de su narrativa se apegaba más a la verdad de su experiencia. Se sentía impulsado por algo más grande, una necesidad de mostrar al mundo cómo los errores forjaron no solo su carrera, sino su carácter. Cada desánimo, cada obstáculo, se transformaba en un peldaño hacia un futuro más brillante. El día de la presentación llegó, y mientras se preparaban para salir, Miguel se detuvo un momento frente al espejo para surveir su reflejo. Los nervios aún estaban presentes, pero no eran paralizantes. Desde aquella mañana en que decidió abrazar su papel como el apoyo, su enfoque había cambiado. Ya no se trataba de él solo, se trataba de compartir su historia con Mateo y dejar brillar a su hijo. Mientras subían al escenario, Miguel sintió que algo había cambiado, y ahí, frente a la audiencia que esperaban escuchar, se dio cuenta de que no estaban ahí solo por el producto, sino por la historia detrás de él. Las miradas curiosas se enfocaron en ellos. Cuando Mateo tomó la palabra, Miguel lo observó con orgullo. Su hijo había aprendido a discernir sus propias voces internas y ahora se presentaba con solidez y claridad. Pero justo antes de que comenzara la presentación, un recuerdo perturbador irrumpió en su mente. Un antiguo colega, conocido por ser crítico y cortante, se encontraba entre la audiencia. Miguel sintió un escalofrío, una sombra de duda que lo asaltó. ¿Sería esta la prueba definitiva de todo lo que habían creado juntos? Mientras Mateo sonreía, listo para comenzar, una inquietud mayor le atravesó la mente. ¿Podría alguna crítica desmantelar la confianza que estaban construyendo? Frente a esa incertidumbre, Miguel comprendió que, sin importar el resultado, había encontrado su propósito en la vulnerabilidad y el crecimiento. En ese momento, supo que se estaba acercando a su mayor duda, la que lo había perseguido durante tanto tiempo. Ya no se trataba de evitar la crítica, sino de aprender a enfrentarse a ella y utilizarla como una herramienta de aprendizaje. Mientras la charla de Mateo comenzaba, Miguel sintió que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. ¿Podría mantenerse firme en su nuevo camino de autodescubrimiento a pesar del juicio inminente? La presentación fue un viaje lleno de emociones, pero algo dentro de Miguel había cambiado. Mientras escuchaba a Mateo hablar con fervor sobre su propuesta y el ingenio detrás de sus diseños, empezó a reflexionar sobre la travesía que habían recorrido juntos. Había situaciones que parecían insuperables, temores que acechaban cada paso, pero aquí estaban, listos para compartir su historia al mundo. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada. Cuando Mateo finalizó su presentación, un aplauso ensordecedor llenó la sala. Miguel sintió cómo la presión que había llevado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. Agradeció a su hijo con un gesto de orgullo y amor. Este no era solo el resultado de una exhibición. Era el testimonio de su transformación personal, una reafirmación de que el triunfo no se mide solo en éxitos económicos, sino en las conexiones que se generan en el camino. Al final de la presentación, el antiguo colega que había atormentado a Miguel durante años se acercó a ellos. El corazón de Miguel latía con fuerza, preparado para cualquier crítica. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre sonrió. Nunca pensé que un par de jóvenes pudieran mostrar tanto talento y pasión. He escuchado muchas historias, pero la vuestra es inspiradora. Las palabras resonaron con una claridad inesperada, cada sílaba perforando la burbuja de inseguridad que había estado sosteniendo. Miguel se dio cuenta de que no solo había superado el temor al juicio, había convertido su experiencia, sus flaquezas, en una fortaleza que ahora servía como puente hacia el futuro. Estaba seguro de su capacidad, no solo como carpintero, sino como padre.
La conexión con Mateo se había moldeado y solidificado, cimentando una relación basada en la confianza mutua y el reconocimiento de que ambos eran capaces de aprender el uno del otro. Todo el proceso de compartir, de ser vulnerables, había creado el ambiente propicio para el crecimiento y la enseñanza. Esa noche, mientras regresaban a casa, Miguel miró a Mateo y sonriendo dijo: «Hijo, lo que hemos logrado hoy es solo el comienzo. Esto es en lo que somos fuertes. Al compartir, inspiramos a otros a alzar su voz». Mateo asintió, sus ojos brillando de orgullo y felicidad. A partir de ese momento, Miguel empezó a recibir solicitudes para talleres de carpintería de personas que querían aprender. La idea de abrir su propio espacio no solo se veía posible, sino que además era parte de un sueño tangible. No solo había recuperado su pasión, había encontrado un propósito renovado y real. Cada contacto, cada interacción era el reconocimiento de lo que había logrado y del camino que había trazado junto a su hijo. Finalmente, la sensación de estabilidad económica comenzó a seguir en su camino. Los talleres se convirtieron en un refugio donde no solo recobraba su bienestar, sino que también alimentaba la creatividad de otros y fomentaba la imaginación. Miguel había transformado su vida y había hecho espacio para el crecimiento continuado. Así, la historia de Miguel y Mateo no solo era una de superación personal, se había convertido en una plataforma donde el amor, el apoyo, las oportunidades y la enseñanza prevalecían. Cada pieza de madera, cada mueble construido, contaba su relato de perseverancia y conexión genuina. Se dieron cuenta de que no solo fabricaban arte con sus manos, sino que también construían puentes de entendimiento y caminos hacia el futuro en el que ambos podían brillar. En ese giro final, Miguel había logrado no solo enfrentar sus miedos, sino que, en un acto catalizador de aceptación, había abrazado la idea de que la verdadera fortaleza radica en interdisciplinar las experiencias personales en una narración colectiva, donde todos son capaces de alcanzar su potencial verdadero. Su vida había encontrado un propósito renovado, un lugar donde la pasión, la enseñanza y el amor trascenderían cualquier obstáculo por venir. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a seguir adelante. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas conozcan estas lecciones de vida. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y, lo más importante, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos podemos crear más historias que cambian vidas.